Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Loco. Estás loco. Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre persa o griego amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! ¿Qué os parecería visitar esos escenarios de la película 300? El paso de las Termópilas, la llanura de Platea, y hacer honor y rendir homenaje a esos grandes valientes que lucharon por la libertad de la Hélade. Pues si queréis hacerlo, tan solo tenéis que uniros a este viaje épico que estamos montando con Grupeando Tour, enviando un correo electrónico a info@grupeandotour.com, y junto a Calamares a la Romana os llevaremos a esos escenarios de esas grandes batallas de las guerras médicas. Uníos a nosotros, enrolaros en las filas de Calamares a la Romana y disfrutad de esta gran experiencia viajera. Os esperamos por Esparta. Hola, Calamares, un octo abrazo. Antes de seguir, voy a decir que hoy Sergio me ha atracado, pero bien atracado. Pero yo, como soy un legionario, ya lo sabes, Sergio, voy adelante. Además de legionario, soy dictador perpetuo, como tú. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo más despierto que tú, porque como te he pillado ahí sorprendido en mitad de la siesta o recién levantado, digo, ahora aprovecho y le meto la banderilla y ahí seguro que me dice que sí. Y me has dicho que sí, porque hoy venimos en plan a lo loco, sin armadura, ¿no? En plan germano. Nos tiramos aquí a las pilas romanas a que nos valgan papilla, ¿no? Sí, sí, sí. 15.000 años de civilización y improvisando. Es genial. Bueno, dime qué más cosas, ¿eh? Sí, es verdad. Dime qué has elegido para sacarme de mi zona de confort. Ya sabes que yo soy romano de pro, pero tú, de hecho, me vas a sacar de mi zona de confort, pero tampoco tanto. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, te llevo a un tiempo casi, vamos, de dioses, ¿no? Y héroes, un tiempo lejano, en el pleno siglo XIII antes de Cristo. ¿Y qué ocurrió, qué fenómeno tan característico ocurrió en ese siglo XIII antes de Cristo en el Mediterráneo oriental? Ocurrió un gran conflicto, el primer gran conflicto, que puede ser verdad o no puede ser verdad, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, que es ni más ni menos que la guerra de Troya. O sea, imagínate a dónde vamos. Hombre, al origen de Roma, a Eneas, esto, ¿no? ¿O no es esto? Vamos a hablar Correcto. de Eneas y de lo importante, ¿o no? Bueno, hablaremos de Eneas al final. Hoy vamos a debatir un poquito cómo fue ese conflicto, si de verdad se pudo producir, qué nos relató Homero sobre este episodio, ¿no? Porque, como sabes, Homero escribió su obra casi 500 años después de que ocurrieran los hechos, con esa diferencia cronológica que a veces pues nos puede hacer dudar. Entonces, tomarlo como una fuente histórica de la cual podernos fiar, pues... Sergio, te veo un poco con piel de plomo. ¿Quieres decir que igual se perdieron algo los detalles después de 5 siglos? No sé si perdieron los detalles o realmente si la historia se inventó, porque es posible, porque Homero no dejó de ser un poeta, ¿no? Uno de estos que iban de corte a corte
explicando y relatando leyendas y mitos de tradición oral, ¿no? Entonces, luego sí que cuando registra las obras o las pone por escrito, ya ha pasado mucho tiempo e incluso a día de hoy son muchos los investigadores modernos que, echándole un vistazo a sus dos obras, a la Ilíada, a la famosa Ilíada, que es la que sucede durante la Guerra de Troya, en el último año de la Guerra de Troya, y luego a la Odisea, que es el viaje de regreso de Odiseo, de Ulises, a su patria Ítaca, dicen que hay dudas que planean sobre la autoría de estas mismas obras. O sea que, si bien la primera, que es la Ilíada, está escrita como en verso, como con mucha floritura, con muchas descripciones, etcétera, etcétera, la segunda parece que está escrita en prosa y que ya no es tan decorosa, no está tan decorada como la primera, ¿no? Entonces ahí surgen dudas sobre si fue suya o si fueron varios autores, porque a veces se ve hasta la mano de diferentes estilos literarios. Entonces, se escribió en varias partes, lo escribieron varias personas, mucho tiempo después, fue un relato que se alargó, no sé, Ángel, ahí siempre nos quedará esa duda, ¿no? Sí, esto creo que se tiene comprobado de diversos autores más modernos, hablando del siglo, estamos hablando de la Grecia, ¿no? De la Helade, ¿no? En lo cual el maestro ha hecho obras y se sabe que los discípulos, pues, han escrito por ellos, ¿no? También. Creo que en el caso de Hipócrates está casi demostrado, ¿no? Con lo cual, pudiera haber pasado con Homero, pudiera haber pasado, ¿por qué no? De todas maneras, la historia de Troya, tal como la redacta él, es emocionante, es una guerra de dioses y de hombres, ¿no? Pero, como dices, la pregunta tuya es, ¿ocurrió realmente? Y ahí estabas, ¿no? Sí, porque hay serias dudas también a nivel arqueológico, los registros arqueológicos que se hallaron en esa Troya 7-8, esas capas que excavó Henrik Schliemann, que ya sabes que fue un protoarqueólogo, más que fue un aventurero, dicen algunos, un ricachón que se dedicó a buscar grandes tesoros del mundo antiguo, y él se basó también en la propia Ilíada y en la propia Odisea para hallar los vestigios de la ciudad de Troya, ¿no? Hizo excavaciones, hizo trabajos, encontró un yacimiento. Lo que pasa que los niveles estratigráficos no correspondían con las fechas ni con una destrucción a gran escala como se puede haber narrado tras una guerra de 10 años. Entonces, tú imagínate, un conflicto de 10 años hubiese dejado pues una situación mucho más catastrófica, niveles de destrucción y de una ciudad opulenta, como se describe en la propia Odisea, ¿no? O la Ilíada, que dice Homero que la ciudad de Troya, las murallas de Troya fueron construidas por el gran Poseidón, que eran prácticamente infranqueables. Entonces, el registro oficial de la excavación arqueológica no encuentra en ningún momento una ciudad de esas dimensiones que pudiese haber metido dentro, pues yo qué sé, 10.000, 20.000 o 30.000 habitantes, sino que es un yacimiento mucho más pequeño. Es que, a ver, yo, ya sabes que esta época no voy poquitín con piel de plomo, ¿no? Como ibas tú antes, ¿no? Pero esa zona, que estamos hablando de esta zona de Turquía, ¿no? Del Egeo, sería una zona rica en muchas ciudades, ¿no? Por ahí teníamos no muy lejanos estaban los hititas, ¿no? Que era una civilización bastante potente en esa época, ¿no? Y los micénicos al otro lado, y seguramente todas esas islas, o sea, habría infinidad de ciudades. Ahora, lo que dices tú, una ciudad con altas murallas, con 20.000, 30.000 personas, a mí me parece, estamos hablando de la edad de bronce, me parece demasiado, ¿no? Sí, no, a ver, hay registros que nombran, sobre todo en las fuentes hititas se han encontrado registros que nombran la ciudad de Wilusa, ¿no? Wilusa era una ciudad vasalla del reino hitita, de la capital Hattusa, ¿no? Entonces, esa es la que se tiende a identificar como Troya, por la ubicación geográfica, por el punto. Y sí que es verdad que controlaba un punto esencial, que era el acceso al Mar Negro, ¿no? Controlaba un punto estratégico, geoestratégico, político, comercial, que sí que podía ser un elemento que le hubiese encumbrado, ¿no? Que lo hubiese elevado hacia una posición preponderante, ¿no? Pero también hay que entender Sergio, para que nos entiendan un poco los oyentes, es el mismo punto estratégico que controlaba Constantinopla. Es ese mismo punto. Correcto, sí, un poco más al sur, pero bueno, la zona geográfica más o menos viene a ser la misma, ¿no? El acceso al Mar Negro con todo lo que ello conllevaba, ¿no? Entonces, ese punto para los griegos micénicos, esos protogriegos, esos primeros griegos, esas ciudades, veníamos protopolis, porque no eran polis tampoco, sino que ahora hablaremos un poquito sobre cómo se constituían los reinos micénicos, las ciudades micénicas,
pues veremos que para los griegos era un punto neurálgico de comercio. Y tener allí una ciudad que te ponga aranceles, que te ponga impuestos, que te cobre por traspasar cada vez y que cada vez te suba los precios a su gusto, pues es un punto también importante para empezar una guerra. Entonces, sí que es verdad que pudo haber un conflicto armado, no lo ponemos en duda. Ahora, un conflicto armado de 10 años me parece muy longevo, muy largo, requeriría muchos recursos, que los reyes, los Guanacs, esos reyes micénicos, hubiesen abandonado sus patrias durante muchísimo tiempo, y eso conlleva pues sus riesgos, ¿no? Ya podemos saber qué podría haber ocurrido, que se narra también en la propia mitología helena, ¿no? Sí, algo en palacio podría haber sucedido, ¿no? En las tierras, ¿no? Yo, a veces nos perdemos, siempre lo decimos, ¿no? Yo digo, nos perdemos en la no traducción, ¿no? Y eso es una frase de Asimov, no mía, ¿no? Entonces, nos imaginamos, por ejemplo, que esos tiempos son los tiempos del Imperio Romano o los tiempos del Imperio Sasánida. Estamos hablando de 1400, 1500 años después, ¿no? Estamos hablando de una época en la que había algo un poco más de supervivencia y las civilizaciones se estaban creando. Has dicho tú que las ciudades, protociudades, no eran ni ciudades, eran núcleos de poder que gestionaban, ¿no? Pero no eran ni ciudades. No podemos imaginar a Atenas ni a Esparta como fueron 500, 600 años después. Son palacios, para que no se... Bueno, ahora hablarás tú mejor, que lo conoces más que yo, pero tenemos una estructura de una cúpula poderosa y a partir de ahí está todo vertebrado. 10 años que esas personas fueran capaces de aguantar durante 10 años 10.000 personas que solo comen, porque las guerreras solo comen, muy lejos de casa, eso a mí me parece muy complicado. Sí, eso es lo que a mí me lleva a pensar y a teorizar. Ya sabes que somos mucho de teorizar, ¿no? Vamos. Y de intentar aplicarle un poco la lógica y el sentido común a la situación, ¿no? ¿Es posible que las ciudades griegas, las ciudades micénicas, se hubiesen unido siendo entes política y administrativamente independientes? Sí. ¿Contra qué? Contra un enemigo común, algo que les perjudicaba a ellos a nivel global, como podía ser una situación de estancamiento comercial, porque los micénicos sí que controlaban el Egeo, sí que se hicieron con las rutas comerciales de los minoicos, por ejemplo, absorbieron a la cultura minoica de Creta y se quedaron con sus rutas de comercio. Entonces, esas rutas llevaban inevitablemente hacia el Mar Negro y comerciar con Orientes. Esto ha sido un curso natural del comercio, ¿no? Entonces, que se encontraran en un escollo fue suficiente como para que se unieran para luchar por un bien común. Sí. ¿Cada ciudad era independiente? Sí. El Palacio Baluarte, como hemos definido antes, que es el punto de poder, tenía su Guanax, que era su rey. Y a raíz o alrededor de pues se estructuraba todo el pueblo, ¿no? El ejemplo más claro es Micenas, ¿no? La ciudad de Micenas con esa gran puerta de los leones, ese palacio, ¿no? Se ve que el recinto de la ciudad arcaica era muy, muy pequeño realmente. Todo lo demás se estructuraba fuera de las murallas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego está la parte más romántica del rapto de Helena, ¿no? Que eso es lo que le da el casus belli a Homero, que quizá lo hacen más... Hombre, no va a decir... Es que los micénicos, los griegos, se unieron para luchar contra una ciudad que les imponía una tasa de impuesto para pasar por la zona y acceder al Mar Negro. No mola. No queda chachi eso, ¿verdad? No mola, Sergio. No, mola más que se peleen tres diosas a través de un hombre enamorado, un tal París, y a través de ahí... Y a través de ahí se genera la guerra. Mola más, pero es más real, creo yo, la del control de comercio de todas las riquezas que bajarían por ese Mar Negro. Yo creo que sí. No, y además existe la teoría que no he explicado, porque ya sabes que me enrollo bastante. Esto es un tema que me encanta, entonces me suelo ir por todas esas rutas comerciales y nunca acabo llegando a Wilusa, ¿no? A Troya. Sí que es verdad que a mí me encaja más la teoría de que esas ciudades-estado o esas protociudades-estado micénicas sí que erigieran un frente común, una flota, y sí que hicieran esas guerras. Lo que pasa es que serían campañas estacionales, campañas anuales tal vez, y sí que a lo mejor durante varias veces tuvieron que ir, volver, replegarse y volver a ir a iniciar otra campaña, porque evidentemente la ciudad no era tan grande tampoco para merecer un despliegue de un ejército tan descomunal como se nos habla en la Ilíada o la Odisea, donde se reúnen, decenas de reyes con muchísimas naves, y ya no digo nada en la película de Troya, porque si ves la película de Troya, que tú no la has visto, me parece, Ángel, no. La que hace esta de que sale Brad Pitt como Aquiles, sí, ahí aparece una flota que ríete tú del desembarco de Normandía, lo que hay ahí, sí. Porque parecen más trirremes que los que
hubieron juntos en toda la historia de la Grecia continental y la Grecia del Jónico, ¿sabes? O sea que imagínate, ¿no? Me parece una operación anfibia que ríete tú del día de, ¿eh? Sí, bueno, es Hollywood, ¿no? Hollywood da espectáculo. Pero sí, a mí me hace dudar mucho esto que dices, es aplicar el sentido común. Varios reyes que se ven amenazadas o ven amenazada su riqueza o su posibilidad de adquirir más riquezas porque Troya, la que llamamos Troya, o cualquier otra ciudad hitita, o aliada de los hititas, bloqueara el comercio griego hacia el norte, hacia el Mar Negro, y ellos sencillamente decidieran unirse de vez en cuando y hacer diferentes campañas hasta que eliminaron la ciudad o el poder de la ciudad. Esto me parece más razonable que no 10 años allí. Una cosa también que a veces se nos olvida con Homero y con estas cosas, ¿no? Vale, no lo podemos tomar todo en serio la guerra de Troya, pero si lees Homero, al final está hablando de guerra de dioses también. Quiero decir que la historia también hay que tomársela con un poco con pies de plomo, ¿no? Me parece más real lo que dices, más real. Lo otro es espectacular y probablemente se vende mejor, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. Reyes que se unen, hacen campañas cada 2 años o cada año para eliminar a esa ciudad que le bloquea. Perfecto, vamos. No, y aparte hay que entender también que la ciudad de Troya, la ciudad de Wilosa, se mueve dentro de la órbita hitita, ¿no? Y los hititas también como imperio tendrían sus intereses comerciales y evidentemente que vengan los griegos micénicos desde la parte de la Grecia continental y quieran meter las narices en su comercio en la zona del Mar Negro, pues tampoco les gustaría. Por eso es verdad que sí que existe la posibilidad, que yo creo que sería bastante elevada, de que Wilusa o Troya recibiera ayuda por parte del reino de Hatusa, de los reyes gobernantes hititas del momento. Entonces sí que es verdad que la guerra pudo ser más grande e incluso que no se diera simplemente en Troya, sino que hubiese otros escenarios y que Troya, o la Troya que se encontró Schliemann, que fue en la cual sí que hay un registro de incendio y de violencia y todo, pues no fuese más que un saqueo de una ciudad como pudo haber sido el saqueo de otras ciudades, ¿no? Un conflicto entre dos grandes imperios, en este caso todas las ciudades micénicas unidas y el imperio hitita, por ejemplo. Entonces, eso es en la Edad del Bronce, ¿no? No nos vamos en ese punto, ¿no? Donde la civilización micénica es una civilización guerrera, una civilización conquistadora que se ha hecho con las rutas y con incluso la isla de Creta y con los minoicos, y lo que está haciendo es expandirse de manera natural a nivel comercial, porque hay contactos y hay restos de material micénico incluso en Egipto. O sea que sí que hay un trasvase comercial, ¿no? Pues un quid pro quo comercial, ¿no? Entonces también podían tener rutas comerciales con los hititas, pero aquello es mi territorio, ¿no? Y cuando los micénicos se meten de lleno en el Mar Negro o quieren pasar por el Mar Negro, los hititas a través de Troya pues utilizan para bloquearla, ¿no? Entonces, además, esa es mi teoría, ¿eh? Sí, no. Además, Sergio, los micénicos eran guerreros, pero los hititas vivían para la guerra. Con lo cual, un conflicto de dos pueblos amigos muy animados a matarse unos al otro me parece razonable. Y eso es prácticamente la zona fronteriza. Claro, y luego está la parte romántica, ¿no? Lo que hablábamos, que sí que es muy bonito, la parte de los dioses, tal como lo instruye y lo escribe o lo dice, porque a veces la tradición oral también hace cambiar el relato, ¿no? Tú imagínate 500 años donde no hay fuentes escritas, donde no hay registros prácticamente arqueológicos, esa edad oscura que va desde el final de la Edad del Bronce hasta la Grecia arcaica, esos 500 años de falta de información. Pues ya hablaremos más adelante, si quieres, también sobre ese final de la Edad del Bronce, porque me parece que es un tema muy... Pero te esperas a mañana y me llamas después de la siesta, que así ya me pillas también preparado. Vale, lo haremos así, ¿no? Entonces, claro, ese tiempo de silencio hace que el registro oral puede haber existido durante esos 500 años. Pero tú imagínate la versión inicial de la Guerra de Troya, cómo se puede haber transformado hasta llegar al siglo IX, al siglo VIII, que es cuando empieza a escribir o cuando se cree que escribió Homero, ¿no? El discurso y la historia puede haber variado de una manera tan grande que lo que tú escribes en ese momento, tú escribes porque te lo han dicho, a lo mejor te lo han explicado así, pero es que realmente no fue así, dista mucho de la realidad, ¿no? Sí, además es una época en la que, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos griegos, ¿no? La edad de los hombres y los dioses convivían. Entonces, yo me imagino que para Homero era natural hablar de Venus y hablar de, bueno, Afrodita, que yo soy más romano, ¿no? Afrodita, Ares y Zeus, para él era muy normal porque los reyes caminaban con los hombres, iban codo a codo con los hombres, ¿no? Y por eso la historia es realmente espléndida, ¿no? Probablemente nosotros también nos perdemos un poquitín, creo yo, Sergio, un poquitín de los detalles en toda esta relación de dioses, porque seguramente cada una de estos textos, de estos poemas,
significan algo que nosotros hemos perdido significado. O sea que esta historia probablemente es más rica, ¿no? Ahora, como hemos empezado en la realidad, yo creo que la Troya que se han encontrado este alemán, que nunca me sale el nombre, dificilísimo. Schliemann. Es una ciudad que estaba por allí porque habría muchas, ¿no? Y sería potente porque está en un sitio comercialmente muy importante y probablemente los hititas esa zona la intentarían controlar continuamente. Si cayó esta ciudad, pondrían otra. Es una cuestión, porque es una cuestión de mucho comercio y mucho dinero. Y lo que movía en aquella época esto era el dinero, el control de los movimientos. En este caso, es la comunicación del Mar Negro al Mediterráneo, pero por ejemplo en otros sitios los ríos. Es lo más normal del mundo. Bueno, nosotros ya os hemos expuesto nuestra teoría más lógica, lo que creemos que sucedió. También os recomendamos encarecidamente que leáis la Ilíada y la Odisea. Yo he tenido el placer de leérmelas y realmente la Ilíada, pese a ser en versos un poco más compleja y más complicada, pero es divertida, ¿no? Es una manera de entender también cómo se escribía en aquel momento, cómo los griegos podían ver esa relación entre hombres y dioses, ¿no? Porque los dioses están prácticamente inmersos en esa guerra, ¿no? Se producen guerras. Unos van con los griegos, otros van con los troyanos, aparecen muchos personajes, muchos nombres y muchas descripciones, pero bueno, es divertida. Y la Odisea, pues qué deciros, ¿no? Es eso, es un periplo, es un viaje de aventuras, está muy bien narrado y está lleno de aventuras. Y si no, pues siempre tenéis el recurso del cine, ¿no? Podéis ir a ver Troya, podéis ver la serie esta de Troya que salió en Netflix, podéis ver la de Ulises de Kirk Douglas, que fue una de las primeras películas que vi en el cine cuando era muy pequeñito, que mi padre me llevó al cine a verla. Y evidentemente era anterior, ¿no? Pero yo vi una reposición y me marcó mucho la escena esa con el gigante Polifemo, ¿no? Con el cíclope, ¿no? Que se hacen pasar por ovejas suyas, los de dentro, y es muy curioso ese episodio de Ulises, ¿no? De Odiseo. En todo caso, nosotros hemos dejado aquí nuestra teoría. Ángel, que nos dejen en comentarios lo que piensen nuestros videoyentes, ¿no? Que a lo mejor alguien piensa otra cosa y se queda con el rapto de Helena como la causa de inicio de la guerra de Troya. Yo porque me has traído a Grecia y aquí tengo dudas. Si me hubiera llevado a Roma, ¿no? Entonces diría que sí, que la guerra de Troya existió porque existió Eneas y Eneas evidentemente después de que tomaran Troya, como era un hombre de honor, le dijeron, bueno, ves a formar otra ciudad importante en el mundo y creó a la ciudad más importante de la historia. No tiene nada que ver que esa historia se escribiera en el siglo I y que la escribiera Virgilio, ¿no? No. Esto es historia. Desde la fundación de Roma. Esto es real como la vida misma. Lo demás no lo podemos discutir. Pero lo de Virgilio, la Eneida, esto es verdad. Y punto. Esto no se discute. De Roma. Pero ahora en esta época lo dudo. Bueno, ya sabéis, os dejamos aquí nuestras vías de comunicación habituales. Sí. Recordad suscribiros a nuestros canales, a Sergio Alejo Gómez para verlo en YouTube y a Lignum en Roma, pues como siempre, para escucharlo en podcast. O sea que nos dejáis vuestros comentarios. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Ángel, ya te sacaré otro día de la zona de confort. Sí, te veo. Comunicaos y decidnos vuestra opinión, que igual la comentamos un día. Hasta luego, saludo a todos. La eterna,